Bien, regresamos entonces con una mesa de conversación sobre la reforma constitucional. Estamos con los congresistas Omar Chejade de Gana Perú y con el congresista Javier Velázquez Gesquén del APRA. Muy buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Bien, empecemos por don Javier. El doctor Borea ha presentado un proyecto de ley para proceder a la reforma del artículo 206 de la Constitución de 1993, por el que se establece el procedimiento para la reforma total de la actual Constitución, tomando como base para ello el texto de la Constitución de 1979. ¿Cuál es su opinión respecto al proyecto y brevemente si está a favor o en contra y por qué? Bueno, es una opinión, una propuesta respetable, democrática, que tiene que seguir el curso que establece la ley y la Constitución. Pero yo creo que lo fundamental para proceder a ir a un proceso de reforma total de la Constitución es en primer lugar lo que nos enseñan en la doctrina. Tiene que haber un ambiente constituyente y además tiene que haber un amplio consenso en las fuerzas políticas. Nosotros no hemos abandonado la inspiración principista de retornar a la Constitución del 79. Planteamos en el gobierno de Fujimori, no tuvimos éxito. Con Valentín Paniagua hubo un análisis y una comisión de expertos que hizo 3 propuestas para ir a una reforma en la Constitución, y yo creo que sin renunciar a los principios que inspiraron la Constitución, que nosotros los apristas le llamamos de la Torre, yo creo que el país de hoy día es otro. Entonces la Constitución del año 79 respondió a desafíos que ya no son los que tenemos ahora. El desafío, la Constitución del 79 tuvo 2 desafíos: darle viabilidad política a la transición del gobierno que los militares entregaban a los civiles, y también institucionalizar un modelo de desarrollo por el cual los peruanos hoy día ya no vamos, no estamos transitando. Entonces, yo creo que, como bien yo he visto el debate, y hay una cierta contradicción. Se plantea una reforma total, pero los autores de la propuesta dicen, pero el 70% ya está en la Constitución del 93 y hay que hacer cambios en ese 30%. Yo sí creo que hoy que el país vive un crecimiento económico que está generando progreso social, hoy día que el país ya optó por un modelo de desarrollo que lo tenemos claro, de habernos incorporado a una economía global, donde somos parte de esa economía global y donde hemos suscrito tratados de libre comercio, en virtud de las cuales hemos incorporado a esos tratados respetos a normas laborales que con textos rígidos no hubieran podido ser posibles. Entonces, yo sí creo que lo que falta ahora es acompañar a esa reforma económica, a esa reforma que hoy día vive el país en su sociedad, la reforma política. Y la reforma política tiene que inspirarse básicamente sobre un alto nivel de consenso que no lo hemos podido lograr en los últimos 15 años. Tanto es así, Juan José, que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo para elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, a los 3 miembros del Banco Central de Reserva que se necesita, no mayoría reforzada, sino calificada, y para elegir al defensor del pueblo. De tal manera que yo sí creo que podemos discutir, es saludable, democrático, no afecta a la institucionalidad, que se discutan reformas parciales, pero ir a una reforma total. Y hoy día que estamos incorporados a una economía global donde es muy sensible, por ejemplo, tratar el tema del modelo económico, me parece que hay que verlo con mayor profundidad, ¿no? Don Omar, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo saludo la propuesta de nuestro amigo Alberto Borea, de Javier Vallarriestra, que dicho sea de paso, es compañero partido de Javier. Javier Vallarriestra es un ilustre constitucionalista, al igual que Tito Alberto Borea, y creo que es una propuesta que ellos tendrán que sustentarla en la Comisión de Constitución, en la que Javier Velázquez y quien habla pertenecemos. Creo que no hay que ser tan dogmático. Quien habla modestamente y la plancha presidencial, juramos por la Constitución de 1979, por la Constitución de Víctor Raúl de la Torre, por un tema de dignidad, fue un gesto, fue un acto simbólico más que otra cosa. La Constitución se llama Constitución Política del Perú, no se llama Constitución Económica del Perú. La Constitución, el título económico, el capítulo económico es parte de la Constitución Política del Estado. Yo creo que no hay que tener miedo a ello. Yo creo que las inversiones tienen que continuar, no se pueden ir. Habrá que ver si el capítulo económico se mantiene vigente o si hay alguna pequeña reforma, como por ejemplo el rol subsidiario del Estado. Es decir, cuando la empresa privada no puede aportar, no puede invertir en determinados rubros,
o en determinadas zonas del país, es el Estado donde tiene que invertir. Yo creo que no hay que tener miedo a ello, hay que abrir el debate y que seguramente Alberto Borea y Javier Vallarriestra sustentarán en la Comisión de Constitución sus ideas, y si hay, como dice Javier, el consenso necesario para aprobar esta reforma en base a la 79, se hará, y si no, se modificará en base a la del año 93. Nosotros hemos presentado el proyecto de la bicameralidad, el antitransfugismo, la eliminación del voto obligatorio, la eliminación del voto preferencial, entre otros proyectos políticos, ¿no? Antes de entrar a temas filosóficos, porque al final de cuentas vamos a conversar y vamos a filosofar un poco sobre eso, para ambos queda claro cuál es el procedimiento que sigue ahora este proyecto de ley. ¿Cuál es el procedimiento? Pasa a la Comisión de Constitución. De ahí hay ¿cuántos miembros tienen que votar a favor para que pase a dónde y que ocurra qué cosa? Ahí es mayoría simple, señor Javier, ahí es mayoría simple, tendrán que exponer el proyecto ciudadano, que además ha recogido más de 60.000 firmas, ¿no? Cerca de 100.000, tengo entendido. 110.000, correcto. Tendrá que exponer el doctor Borea y el doctor Vallarriestra. Habrá un debate en el seno de la Comisión de Constitución a la que pertenecemos, y luego de ello, evidentemente, se pasará a una votación. Si se aprueba, pasará al Pleno del Congreso de la República y después... O sea, la debate, mitad más ¿no? uno y pasa al Congreso. Correcto. ¿Y pero en el Pleno sí necesitamos, o se necesita, una mayoría calificada de 87 votos. 2/3. Lo cual es complicado, hay que ser sincero. Pero los que han hecho el proyecto, los que han conseguido las 110.000 firmas, tienen derecho a ser escuchados. Y por supuesto, a que esto sea debatido en el seno del Parlamento. Ahora, ¿tiene que ser 2 veces ratificado en el Congreso o solo una vez? Por supuesto. Lo que plantea la norma es modificar el artículo 206 de la Constitución. Y toda modificación de la Constitución, si no quiere pasar por el lado de la consulta popular, tiene que tener mayoría reforzada. 87 votos en una primera legislatura y ser ratificado en una segunda legislatura. Entonces, de arranque, sabemos que va a ser complicado que eso sea aprobado. Va a haber un debate importante, enriquecedor. Lo ha habido, por si acaso, desde que se restableció la democracia en la transición y en el gobierno del presidente Toledo, nosotros, la bancada, no hemos renunciado a ese principio. Lo que hemos hecho es aceptar democráticamente que no es posible, si no forjamos un amplio consenso, no podemos hacer las reformas constitucionales que se necesitan. Entonces, lo que yo encuentro, lo que yo he señalado es que aquí se plantea una reforma total de la Constitución, y lo que nosotros decimos, oye, primero promovamos un alto nivel de consenso. Ya nosotros hemos perdido elecciones en la época del presidente Toledo, cuando hemos querido impulsar, nos han ganado, y obviamente entendemos que modificar una Constitución no es como modificar una ley ordinaria. Nosotros tenemos 12 constituciones, con excepción de la Constitución de CAE de 1812 y esos 4 documentos constitucionales de 1836 y 1837, pero todos ellos han sido, y especialmente la del 79, y ahora, como lo manda la Constitución del 93, necesita un alto nivel de consenso. Y yo creo que confrontando un grupo político con otro, no vamos a lograr las reformas que el país necesite para consolidar un modelo de desarrollo. 30 segundos, que este es un tema también de dignidad, ¿no? La Constitución del año 93, nos guste o no nos guste, es una Constitución que nació producto de un golpe de Estado, en la cual unos secuaces, que hoy la mayor parte están presos, nos impusieron sus ideas, sus proyectos, a medida en ese momento del autócrata Alberto Fujimori. Correcto. Y por un tema de dignidad yo creo que se debe abrir el debate, ¿no? Quisiera, entonces, ya que plantea lo de la dignidad, una consulta legal, ¿no? En el año 68, cuando se da el golpe militar al gobierno democrático de Verón de Sicla. Una breve interrupción con tipo parlamentaria. Yo le advierto a mi querido amigo Omar, juró por la Constitución del 79, pero su presidente está gobernando con la del 93. Y no pasó nada todavía, ¿no? Javier, mientras no haya consenso, evidentemente... Por eso. Correcto. Yo creo que para ir al tema de la dignidad, que lo planteó acá también en ese programa a Alberto Borea, la Constitución del 79 nace de un gobierno que genera un golpe de Estado, y a partir de ahí es una dictadura que funciona sin Constitución por 12 años. ¿Okay? En el gobierno, en la dictadura del general Velasco el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del decenio, digamos, ¿no? Con el decreto número 1, que básicamente dice a la línea, dice: la Fuerza Armada del Perú asume el compromiso de cumplir decididamente el estatuto y el plan de gobierno. O sea, ellos se regían por este estatuto y por los planes. Entonces, por 12 años,
el Perú no tuvo constitución. Y la Asamblea Constituyente, cuando es llamada con el decreto ley 21949, dice en el artículo 2, la Asamblea Constituyente tendrá como exclusiva finalidad la dación de la Constitución Política del Estado, la que contendrá esencialmente, entre otras cosas, las disposiciones que institucionalicen las transformaciones estructurales que vienen llevando a cabo el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. En otras palabras, convocan a una Asamblea Constituyente que tiene que emitir un documento dentro de un marco general. A diferencia de esta Constitución, la del 93 se produce también después de un golpe, el de 5 de abril de 1992, pero cuando se instala la Asamblea Constituyente, el 1 de enero, restablecen la Constitución del 79 y el Perú vuelve a un cauce constitucional y recién es derogada la 79 cuando pasa la Constitución del 93 por un referéndum. ¿No sería más digna la del 93 que la del 79 en ese caso? De ninguna manera, porque acá hay una diferencia. Creo que hay un error, modestamente te lo digo, de lectura. Porque la Fuerza Armada deja a la sociedad civil y al poder civil, a través de la Asamblea Constituyente, elaborar una Carta Magna. Y cuando los militares, encabezados por Francisco Morales Bermúdez, se quisieron meter, ni Víctor Raúl Aya de la Torre, ni Ramiro Prialé, ni Luis Alberto Sánchez, ni esos grandes próceres de la patria, dejaron que los militares se metan a elaborar un artículo de la Constitución. Diferente fue el año 1992, que se dio un golpe de Estado para que el dictador Fujimori se reelija las veces que quiera, con Montesinos, y perpetuarse en el poder, y ellos hicieron la Constitución. Entonces fueron dos ambientes totalmente distintos, ¿no? Mira, hay que mirar dos ángulos, no dejo de contradecir a Omar, hay que mirar dos ángulos. El golpe del 5 de abril fue procesado judicialmente, ha sido sancionado, obviamente, y nosotros cuando se restableció la democracia en 2001 corregimos, por ejemplo, suprimimos el artículo referido a la reelección inmediata. Le hemos planteado reformas a la Constitución como el tema de la descentralización, incorporamos como gobierno subnacional los gobiernos regionales, regulamos la reforma pensionaria de la 20530, cerramos la célula viva. Entonces, es cierto, si nos ponemos a filosofar sobre el origen de las constituciones, vamos a darnos cuenta que las 12 constituciones que ha tenido el país nos va a llevar a una adquisición. Lo que yo veo es qué es lo que le genera el bienestar a los peruanos. Hace 14 años que el país crece económicamente. Y ya hoy día todos tenemos claro que este es el modelo de desarrollo por el cual el país va a llevarle prosperidad especialmente a los más pobres. Nosotros hemos reducido la pobreza del 48% al 29%. Ojalá que el presidente Humala, con el desarrollo y la extensión de sus programas sociales, pueda seguir reduciendo la pobreza. Estamos a punto de abatir, a vísperas del bicentenario de la independencia del 2021, la pobreza extrema. Entonces, nos hemos incorporado con reglas de juego claras a una economía global. Le hemos dicho al mundo entero, a la comunidad europea, a los americanos, a los asiáticos, todos los tratados de libre comercio, le hemos dicho, nosotros aquí somos respetuosos de las reglas de juego, tanto políticas, jurídicas y fundamentalmente en nuestro orden constitucional. Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese escenario que podamos, de repente, yo creo en la buena fe de Omar, de muchos como Borea que plantean una reforma total de la Constitución, pero yo creo, me ratifico, si no hay un consenso, que garantice de que no se va a sensibilizar a los agentes que hoy día promueven este gran cambio que hay en el país, yo creo que sería necesario. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos después. Estamos conversando con Javier Velázquez Gesquén y Omar Chejade sobre la reforma constitucional planteada por el constitucionalista Alberto Borea. Vamos a una pausa y regresamos.